Siempre pensé que estar solo en mi casa no era nada especial, que la madrugada servía para dormir, leer o quedarse en los propios pensamientos, hasta que esa noche comprendí que la soledad puede esconder cosas que no se ven, cosas que se sienten, y que pueden aparecer en el momento en que uno menos lo espera. Me llamo Julián, tengo 30 años, y esa madrugada estaba completamente solo porque mis padres habían viajado y mi hermana estaba en otra ciudad. Abrí los ojos y lo primero que noté fue un silencio distinto, pesado, que parecía flotar en cada rincón de la casa, llenando el aire hasta que cada respiración se sentía intensa y obligándome a percibir hasta el más mínimo sonido. La luz de la luna se filtraba por la ventana del dormitorio, formando franjas rectas sobre el piso y las paredes, un brillo frío que parecía extenderse más allá de la habitación, mientras el olor del aire húmedo se mezclaba con el perfume del piso recién fregado, haciendo que cada inhalación se volviera consciente, como si el aire mismo pesara sobre mis pulmones. Y cualquier sonido, por pequeño que fuera, se amplificara hasta sentirse presente. Me levanté despacio, con los pies descalzos tocando las tablas de madera que crujían más de lo habitual, y sentí como la casa cambiaba de tamaño a cada paso, como si los pasillos se alargaran y las sombras se movieran un poco más allá de lo que la luz permitía. Mientras avanzaba hacia la cocina, noté que las paredes parecían susurrar con cada crujido de las tablas, y que las sombras proyectadas por los muebles y las ventanas se estiraban, formaban figuras que desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. Cada paso resonaba con un eco extraño, multiplicando mis movimientos, y de pronto escuché un golpe seco detrás de mí, que coincidía exactamente con el momento en que mi pie tocaba el piso, como si alguien invisible siguiera cada paso que daba. El aire se volvió más frío y denso, y tuve la sensación de que algo podía rozarme sin que yo lo viera, midiendo cada uno de mis movimientos sin necesidad de rostro para existir. Seguí avanzando hacia la cocina con las manos apoyadas sobre las paredes, notando cada grieta, cada irregularidad en la madera, mientras los crujidos me recordaban que algo estaba allí, que me observaba. Un roce frío recorrió mi espalda desde los hombros hasta los pies, y mi cuerpo se tensó de inmediato, como si cada fibra supiera que no estaba solo. Mi corazón latía rápido, mi respiración se volvió consciente y corta, y las sombras en el suelo parecían multiplicarse, moverse y cambiar de forma, dibujando figuras que no podía reconocer y que desaparecían si trataba de mirarlas de frente. Al llegar a la cocina, me detuve frente al refrigerador temblando. Antes de encender la luz, escuché otro golpe detrás de mí, más fuerte y claro, que me recorrió la espalda y me dejó paralizado por un instante. No estaba el peligro en lo que podía ver, sino en lo que sentía, un peso invisible que avanzaba al ritmo de mis pasos, evaluando si lo notaba. Retrocedí lentamente hacia el pasillo, y cada sombra parecía acercarse, cada sonido se multiplicaba, y entendí que la casa que conocía se había transformado, que ya no era un lugar seguro y que algo me observaba, esperando a que cometiera un error. Avancé por el pasillo con pasos cautelosos, y cada detalle que antes pasaba inadvertido ahora parecía intenso. La cortina se movía sin viento, la madera crujía sin que yo caminara, un aire frío rozaba mi piel y un olor húmedo a tierra y madera vieja parecía surgir de la nada. Cada paso me obligaba a mirar de reojo hacia las paredes, las ventanas y cada sombra que se alargaba sin motivo, y con cada mirada sentía que algo invisible estaba más cerca, evaluando cada gesto y cada respiración. Cuando llegué al baño, la puerta estaba entreabierta y un escalofrío recorrió mi espalda. La luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando reflejos sobre los azulejos húmedos, y por un instante creí ver una figura reflejada en el espejo, borrosa, que desapareció cuando parpadeé. El aire estaba más frío allí, y cada crujido del piso parecía resonar con un eco extraño. Me apoyé contra la pared, intentando respirar con calma, pero sentía que algo invisible medía cada movimiento, observando cada gesto. Continué hacia el dormitorio de mis padres, que estaba abierto. La cama parecía intacta, pero las sombras proyectadas sobre el colchón y el piso se movían con vida propia, como si el espacio respirara y respirara conmigo. El silencio se hacía más profundo, interrumpido solo por el crujido de las tablas bajo mis pies. Un aroma húmedo, parecido a tierra mojada y madera vieja, parecía concentrarse en los rincones de la habitación, y cada vez que giraba la cabeza, sentía que algo me observaba desde los lugares más oscuros. Salí al pasillo principal, intentando mantener la calma, pero el miedo se extendía como un peso físico.
Cada paso hacia la puerta de salida me parecía más largo, como si los pasillos se extendieran en la oscuridad, y cada sombra parecía inclinarse hacia mí. Incluso los objetos que conocía se veían extraños bajo la luz de la luna. Los marcos de los cuadros parecían torcerse, los muebles se alargaban, las cortinas se movían sin aire. Cada sonido, desde un crujido leve hasta un golpe más fuerte, se sentía cercano, intenso, como si algo invisible me siguiera y evaluara mi miedo. Cuando finalmente llegué al jardín y abrí la puerta principal, el aire de la madrugada me golpeó helado y húmedo, y aunque estaba afuera, la sensación no desapareció. Caminé despacio sobre la hierba mojada, sintiendo como el frío subía por mis pies y piernas, mientras las sombras de los árboles se alargaban y parecían moverse hacia mí. El viento era mínimo, pero cada crujido de rama, cada roce de hoja, parecía más intenso, acompañando la presencia invisible que había quedado dentro de la casa, siguiéndome hasta el límite del jardín. Avancé hacia la calle intentando calmarme, pero la sensación de ser seguido aumentaba con cada paso. Las luces del barrio estaban apagadas, el aire húmedo y frío, y podía sentir la presión a mi alrededor, como si algo me hubiera acompañado desde que me levanté, evaluando cada movimiento, midiendo cada respiración. Cada sombra proyectada por los faroles, los árboles, los arbustos y las paredes parecía contener ojos invisibles que me observaban sin moverse, y cada crujido de la vereda me obligaba a mantenerme alerta. Finalmente llegué al portón de salida, con las manos temblando sobre el metal frío, apoyando los pies despacio sobre la vereda húmeda, girando la llave con cuidado. Al mover el pestillo, un escalofrío recorrió toda mi espalda y el aire se volvió más pesado, como si la casa hubiera dejado escapar algo que había permanecido allí durante años, algo que nunca debí despertar y que ahora estaba cerca, invisible, siguiendo mis pasos. La madera del portón crujió al abrirse y el sonido se extendió por el jardín, haciendo que mi corazón latiera más rápido y recordándome que el peligro no estaba solo dentro, sino en el límite entre lo conocido y lo desconocido. Di un paso afuera y el frío húmedo de la madrugada me envolvió, calando hasta los huesos. Cada sombra se alargaba y se movía como si tuviera vida propia. El aire olía a humedad y madera vieja, y aunque estaba afuera, la sensación de que algo me seguía no desapareció. Se quedó a mi alrededor, en el aire y en las sombras, recordándome que algunas casas y algunas madrugadas no están hechas para sentirse seguras, que siempre hay algo observando aunque no se vea, y que la madrugada puede convertirse en un lugar donde lo invisible existe y espera, recordando que nunca estamos realmente solos. Hay momentos en que una casa deja de sentirse segura, aunque uno la conozca desde niño y haya recorrido cada habitación cientos de veces, como si de repente todo cambiara y los rincones que uno creía familiares ocultaran algo que siempre estuvo allí, esperando el momento exacto para mostrarse. Me llamo Martín, tengo 28 años, y esa madrugada me desperté por un ruido que no podía identificar, un sonido leve, casi imperceptible, que venía del pasillo que conecta mi habitación con la puerta de entrada. Abrí los ojos y lo primero que noté fue un silencio distinto, pesado, que parecía flotar en cada rincón de la casa, obligándome a escuchar cada respiración con detalle, haciendo que el aire pareciera más denso y cargado de algo que no podía ver, algo que me vigilaba. Caminé descalzo hacia el pasillo, sintiendo el frío de las tablas de madera bajo mis pies. Cada crujido se repetía y se multiplicaba, resonando en un ritmo que no era el mío, como si alguien más estuviera allí, invisible, siguiendo cada movimiento. La luz de la luna entraba por las ventanas, formando franjas débiles que proyectaban sombras largas y torcidas sobre las paredes y el piso. Las sombras parecían moverse, alargarse, deformarse en figuras que desaparecían si trataba de mirarlas directamente. Cada respiración me recordaba que no estaba solo, que la madrugada había transformado mi casa en un lugar donde el miedo no necesitaba rostro para existir, donde cada sombra y cada sonido podían ser señales de que algo estaba ahí. Avancé con cuidado, apoyando las manos en las paredes para orientarme, notando cada grieta, cada textura en la madera que antes no había visto. Los crujidos del piso aumentaban, resonaban como si alguien más caminara a mi lado. De repente sentí un roce leve en la espalda, un frío que subió por mis brazos hasta los pies, haciendo que todo mi cuerpo se tensara. No había forma de saber qué lo causaba, pero la sensación de ser observado era absoluta.
Mi corazón latía con fuerza y mi respiración se volvió rápida, mientras las sombras sobre el suelo parecían multiplicarse y moverse, formando figuras que cambiaban si intentaba mirarlas. Cada paso hacia la sala hacía que el pasillo pareciera más largo. Los muebles, antes quietos, parecían desplazarse sutilmente, como si reaccionaran a mis movimientos. Las ventanas reflejaban formas imposibles, sombras que no tenían sentido, y cualquier ruido me obligaba a mirar atrás, esperando encontrar algo que nunca aparecía, pero que sentía muy cerca, invisible, acechante. Al llegar a la cocina, me apoyé en el marco de la puerta para intentar calmarme. El aire estaba frío y pesado, y cada crujido del piso sonaba deliberado, preciso. Sentí otro roce en la espalda, una corriente de frío que recorrió todo mi cuerpo y me dejó paralizado. No había figura, no había sombra que pudiera tocar, pero sabía que algo estaba ahí, invisible, siguiendo cada movimiento, cada respiración, esperando el momento exacto para mostrarse. Retrocedí un paso y las sombras en el piso parecieron alargarse, acercarse sin moverse realmente, midiendo mi miedo. El baño estaba abierto. La luz de la luna entraba por la ventana, reflejándose en los azulejos y formando formas extrañas. Por un instante creí ver una silueta borrosa en el espejo, que desapareció al parpadear. El aire estaba frío y húmedo, y cada crujido del piso resonaba como un grito apagado. Cada paso parecía duplicarse, como si alguien más caminara a mi lado, invisible. Me apoyé contra la pared, respirando con dificultad, consciente de que algo medía cada gesto, cada parpadeo, cada respiración. Volví al pasillo principal y noté detalles que antes pasaban desapercibidos. La cortina se movía sin viento, las sombras de los muebles se inclinaban ligeramente, y el olor a madera vieja y humedad llenaba el aire. Cada paso me obligaba a mirar de reojo, y cada vez que lo hacía, sentía que algo invisible estaba más cerca, observando y esperando. Finalmente llegué al jardín y abrí la puerta principal. El aire húmedo me golpeó, helado y pesado, y la sensación de ser seguido permaneció. Caminé despacio sobre la hierba mojada, sintiendo como el frío subía por mis pies y piernas. Cada sombra de los árboles se movía, inclinándose hacia mí, acompañándome en silencio. El viento apenas se movía, pero cada crujido o roce de hoja parecía amplificado, como si marcara mi presencia para algo que no podía ver. Avancé hacia la calle, intentando calmarme, pero la sensación de ser seguido crecía con cada paso. Las sombras de la casa se mezclaban con la oscuridad de la madrugada, cada respiración hacía que el aire se sintiera más denso, y cada crujido de la vereda parecía acercarse. Las sombras proyectadas por faroles, árboles y paredes parecían contener ojos invisibles que me observaban sin moverse. Al llegar al portón de salida, mis manos temblaban sobre el metal frío, y la llave parecía pesada. Al girarla, un escalofrío subió por mi espalda, los hombros y la nuca se erizaron. El aire se volvió más denso, como si la casa hubiera liberado algo que había estado esperando años, algo que nunca debí despertar y que ahora estaba muy cerca, invisible. La madera del portón crujió al abrirse, y el sonido se extendió por el jardín, recordándome que el peligro no estaba solo dentro, sino entre lo conocido y lo desconocido. Di un paso afuera y el frío húmedo me envolvió completamente. Las sombras de los árboles y de la casa se movían lentamente, cambiaban de forma, alargándose y acercándose, como si la madrugada misma hubiera cobrado vida. El aire olía a humedad y madera vieja, y la sensación de que algo me seguía permaneció, flotando en cada sombra, en cada rincón, recordándome que algunas casas y algunas madrugadas nunca están hechas para sentirse seguras, y que siempre hay algo observando, esperando que bajes la guardia para recordarte que nunca estamos solos. El aire olía a humedad y madera vieja, mezclado con el frío de la madrugada, y por más que estuviera afuera de la casa, la sensación de ser seguido no desaparecía, permanecía suspendida en el aire, flotando en cada sombra, posándose sobre cada rincón del jardín, recordándome que algunas casas y algunas madrugadas no están hechas para sentirse seguras, que hay espacios donde la soledad no es paz sino vigilancia, y que algo invisible puede observar, medir tus movimientos y esperar pacientemente. El momento exacto para hacerse notar, para recordarte que nunca estamos realmente solos. Cada árbol parecía inclinarse hacia mí, cada rama se quebraba con un crujido distinto,
como si la casa misma se extendiera más allá de sus paredes y me acompañara en silencio, siguiendo cada paso, cada respiración, cada temblor. Desde esa madrugada, cada vez que recorro el pasillo, cada vez que escucho un crujido en la madera, cada vez que miro una sombra que se alarga o cambia de forma, siento la misma presión, el mismo aire cargado de presencia que no necesita rostro ni forma definida para ser real, y comprendo que lo familiar puede volverse extraño en un instante, que los lugares que uno cree seguros pueden esconder algo que espera en silencio, y que el miedo verdadero no necesita mostrarse, solo exige tiempo. Paciencia y atención para recordarte que hay algo observando, algo que mide cada movimiento, cada respiración, cada parpadeo, siempre al acecho, incluso cuando uno cree estar completamente solo y protegido, como si la noche misma estuviera viva y consciente, recordándote con cada sombra, que no hay refugio donde la soledad sea segura. Hay madrugadas en que lo familiar se transforma, y cada objeto, cada sombra y cada sonido parece reclamar atención. Me llamo Esteban, tengo 32 años, y esa madrugada me desperté por golpes secos y repetidos en la puerta del vecino, algo que nunca ocurre a esa hora. Los golpes caían con fuerza irregular, rompiendo el silencio de manera inesperada, cada uno con una precisión que se sentía perturbadora. Abrí los ojos y la casa me pareció distinta. Las sombras eran más densas, las esquinas más profundas, y el aire estaba frío de una manera que no provenía de la ventana, como si la quietud misma tuviera un peso. Cada respiración se sentía demasiado cercana, demasiado consciente, y el silencio parecía ocupar toda la casa, amplificando mi inquietud, obligándome a notar detalles que normalmente habrían pasado inadvertidos. Me levanté despacio, sintiendo el piso de madera frío bajo mis pies. Cada crujido parecía multiplicarse, resonar en un eco irregular que llenaba los rincones de la casa. Abrí la puerta principal y un aire helado me golpeó de inmediato, trayendo consigo el olor húmedo de la vereda, la madera vieja de las casas cercanas y un perfume intenso de tierra mojada que impregnaba la madrugada. La luz de un farol lejano proyectaba sombras alargadas y deformes sobre el pavimento, que se movían lentamente con la brisa mínima, pero parecían estirarse más de lo natural, deformando la calle vacía y haciendo que los árboles y portones se vieran distintos, amenazantes, incluso familiares y extraños a la vez. Caminé despacio, midiendo cada paso, y cada sonido cotidiano adquiría un peso que antes no tenía. El roce de las hojas, el crujido de la madera de la vereda, el aire moviéndose contra los cristales, todo parecía concentrarse sobre mí, atrapando la atención y amplificando la tensión. A medida que avanzaba hacia la casa del vecino, cada paso prolongaba la quietud que me rodeaba. Las ventanas cerradas parecían ocultar secretos en su interior, las sombras de los árboles y los portones formaban líneas imposibles, y los jardines y porches mostraban irregularidades que antes no había notado. Sillas torcidas, puertas con rendijas que proyectaban rayas negras sobre la luz, charcos reflejando contornos extraños. Cada detalle alteraba mi memoria, obligando a mis sentidos a permanecer alerta constante, midiendo cada movimiento, cada respiración. La calle parecía estrecharse y alargarse al mismo tiempo, y la sensación de vulnerabilidad se intensificaba con cada paso. Al llegar a la puerta del vecino, la luz del salón estaba encendida, pero el espacio parecía vacío y silencioso, como si hubiera sido congelado en el tiempo. El golpe que me había despertado parecía resonar dentro de mi pecho, prolongando la tensión. Me apoyé en el marco de la puerta y observé cómo la luz iluminaba de forma irregular los muebles, los cuadros, los marcos de las ventanas. Un reflejo rápido en el espejo hizo que girara la cabeza, pero no había nada, solo la continuidad de sombras que cambiaban de forma según el ángulo de la luz. Cada crujido del piso y cada movimiento de la luz parecían medir mi atención, calibrar mi nerviosismo y recordarme que la madrugada podía volver extraño lo que consideraba seguro. Decidí seguir caminando por las calles cercanas. La luz de los faroles mezclada con la de la luna, deformaba los objetos, y las sombras de los árboles se estiraban y se contraían con irregularidad. Cada charco reflejaba contornos cambiantes, transformando la realidad de manera sutil, pero inquietante. Los sonidos mínimos, el roce de una hoja, un leve zumbido de insectos, parecían amplificados, llenando todo el espacio, y obligando a que cada paso y cada giro de cabeza fueran calculados, medidos,
como si la noche misma evaluara mis movimientos. Al llegar a una calle lateral, donde la iluminación era mínima, la oscuridad cubría casi todo. Las sombras de arbustos, cercas y portones parecían moverse con voluntad propia, ajustando sus formas y estirándose en ángulos imposibles. El aire olía a tierra húmeda y hojas secas, y cada paso sobre la vereda requería concentración máxima. Cualquier ruido podía romper la calma, cualquier sombra podía hacer que mi percepción dudara. La tensión no se relajaba. Por el contrario, cada minuto que pasaba, cada paso que daba, la sensación de vulnerabilidad aumentaba. Cuando llegué a la plaza del barrio, la luz de los faroles y la luna deformaba los bancos, los árboles y los senderos. Las sombras se entrelazaban, creando figuras que no existían y que mi mente reconocía como posibles amenazas. Cada paso resonaba 2 veces, duplicando mis movimientos en el silencio absoluto. La plaza estaba vacía, pero la sensación de que la madrugada podía convertir lo conocido en extraño se mantenía constante, y cada detalle parecía exigir observación. Al regresar por la calle principal, cada sombra, cada reflejo en las ventanas, cada charco sobre la acera, formaba patrones inquietantes. La percepción se volvía un juego peligroso. La mente trataba de descifrar lo que la luz y la sombra deformaban, pero nunca había respuestas claras. Abrí la puerta de mi casa lentamente, y el aire frío y húmedo me envolvió de inmediato. Se mezclaba con el olor familiar de la madera vieja y la humedad, pero ahora era más pesado, más denso, más presente. La quietud dentro del hogar era intensa. Cada paso, cada crujido, cada roce de aire parecía amplificado, como si la casa misma respondiera a mi atención. Caminé por los pasillos con lentitud, apoyando la mano sobre las paredes, sintiendo cada grieta, cada textura irregular que antes no había notado. El piso crujía bajo mis pies de manera desigual, y cada sonido resonaba, alargando el eco como si la casa respirara conmigo. La luz de la luna se filtraba por los marcos de las ventanas, proyectando sombras largas sobre los muebles, sillones y cuadros del living, moviéndose apenas con la brisa. Cada puerta cerrada parecía contener un espacio donde la luz no llegaba del todo, y cada rincón oscuro parecía latir con un ritmo propio. Lo familiar se volvía extraño, y esa extrañeza me obligaba a avanzar despacio, midiendo cada paso, respirando con cuidado, consciente de que la casa tenía sus propias reglas en la madrugada. Cada sonido mínimo, el roce de una cortina movida por la brisa que apenas llegaba, un mueble que se asentaba con un crujido imperceptible, el murmullo del viento que entraba por alguna rendija, adquiría un peso imposible de ignorar, como si cada uno de ellos estuviera calibrado para recordarme que la quietud puede ser peligrosa. Mis ojos recorrían las sombras que se alargaban sobre los pisos y las paredes, los reflejos que la luna proyectaba en los cristales, buscando certezas que nunca llegaban, mientras mi cuerpo reaccionaba antes de que mi mente pudiera procesar. Entendí entonces que la vulnerabilidad no depende de un rostro ni de una presencia visible, depende de la atención, de la manera en que la mente se aferra a cada señal de movimiento, a cada interrupción de la normalidad. La casa me envolvía como un espacio vivo, silencioso pero cargado, donde la memoria de noches pasadas se mezclaba con la expectativa del instante presente, y lo cotidiano se volvía inquietante, sin necesidad de explicaciones. Cada sombra parecía tener un borde más oscuro que el anterior, cada reflejo parecía moverse ligeramente, alterando mi percepción. Los muebles parecían haberse reacomodado en la penumbra, como si la luz hubiera decidido crear ángulos imposibles y profundidades que no existían. Cada crujido del piso resonaba como un eco lejano dentro de mí, y cada paso que daba parecía alargar el tiempo, estirando la tensión hasta un punto en que sentía el aire alrededor más denso, más tangible. Al abrir la puerta y salir a la calle, la escena familiar se había transformado sutilmente. Los faroles iluminaban la vereda de manera uniforme, pero los árboles proyectaban sombras que se inclinaban en ángulos imposibles. Los portones parecían más altos, más oscuros, y las líneas de sombra que se cruzaban sobre el pavimento adquirían un movimiento propio, como si la noche misma recordara mis pasos y los reflejara con precisión. Caminé despacio, midiendo cada paso sobre la vereda húmeda, y con cada movimiento sentía un peso en el borde de la visión, un sutil tirón en la conciencia que me recordaba que la madrugada no olvida, que cada instante de atención deja una marca, y que incluso lo seguro puede volverse amenazante, si uno observa demasiado.
Desde esa noche, cada golpe inesperado, cada sombra que se alarga bajo la luz de los faroles revive la misma tensión constante y silenciosa. Cada respiración se vuelve consciente, cada crujido me recuerda la fragilidad del momento, y comprendo que la percepción puede ser más poderosa que cualquier realidad física. Lo familiar puede convertirse en inquietante sin necesidad de un rostro, solo con la forma en que la luz, las sombras y el silencio interactúan con la mente, moldeando la noche a voluntad, convirtiendo cada paso en una medida de atención, y cada instante de tranquilidad en un ejercicio de vigilancia silenciosa.